Vamos a seguir con el match entre Capablanca y Kasparov creado por inteligencia artificial a partir de una base de datos de ambos jugadores. Esta es la novena partida. Piezas blancas para José Raúl Capablanca, virtual, y piezas negras para Gary Kasparov, virtual. Fíjate que vamos a ver la partida desde la perspectiva de las negras. Vamos a ver mi apertura favorita, una de mis aperturas favoritas, la apertura española. Capablanca, virtual, con piezas blancas, empieza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, D3, alfil C5, C3, B5, alfil B3, D6, enroque de Capablanca virtual, enroque de Kasparov virtual, alfil G5, clavando al caballo que está en F6, H6 y alfil H4. Y aquí nos vamos a detener. He buscado esta posición en mi base de datos y he encontrado dos partidas interesantes. Una de Alexander Grischuk y otra de un joven Sergei Karyakin. Aquí, en esta misma posición, Alexander Grischuk jugó rey H8, mientras que Sergei Karyakin jugó aquí alfil B6. Gary Kasparov virtual va a jugar G5, que también es correcta. Las tres son correctas, tanto rey H8 como alfil B6 como G5. Vamos a hacer un paréntesis en la posición y nos vamos a trasladar por un momento a la partida que jugaron Kuklin y Alexander Grischuk en el año 2003. En aquella partida Alexander Grischuk siguió con rey H8. Las flancas continuaron con D4, alfil B6, D por E5, D por E5, dama por D8, caballo por D8, caballo BD2, torre E8, alfil G3, caballo D7, torre FD1, F6, rey F1, caballo C5, alfil C2. Puedo seguir. En aquella partida las negras ganaron. Alexander Grischuk ganó. Si bien es verdad que su rival tenía un elo, el rival que tenía Grischuk en aquella partida tenía un elo de 2253, mientras que Alexander Grischuk contaba con 2732 de elo. Entonces, las negras ganaron. Volvamos a la posición anterior. Vamos a ver ahora lo que jugó Sergei Karyakin en esta misma posición. Así que nos vamos a trasladar a una partida que se disputó en el año 2002 y que la jugaron con blancas Jun Zhao y con negras Sergei Karyakin. Karyakin jugó alfil B6. Alfil B6, Zhao siguió con A4, torre B8, A por B5, A por B5, caballo A3, B4, caballo C4, B por C3, B por C3, alfil E6, alfil A4, caballo A5, caballo por B6, torre por B6, H3, dama E7, alfil C2, caballo C6, D4, alfil C4, torre E1, alfil A6, caballo H2, G5, alfil G3, torre Fd8, doblando torres en la columna B, F3, alfil C4, alfil F2, y en aquella partida acabó en tablas. Ojo, esta posición es, como he dicho antes, de la partida que jugaron Jun Zhao y Sergei Karyakin. Volvamos a la partida anterior, a nuestra partida, la partida que jugaron José Raúl Capablanca y Gary Kasparov. Gary Kasparov virtual no va a jugar ni rey H8 ni alfil B6, juega G5, amenazando al alfil que está en H4. Alfil G3, alfil A7, caballo BD2, caballo A5, alfil C2, caballo H5, rey H1, una jugada profiláctica, caballo C6, H3. La idea de esta jugada H3 es controlar la casilla G4. Dama F6, A4, B4. Y aquí existe una línea muy interesante. Las blancas van a jugar alfil B3. Pero era muy interesante la jugada caballo C4. Vamos a verlo.
caballo C4, y si ahora a las negras se les ocurre jugar B por C3, sencillamente sigue una jugada muy fuerte, que es caballo F por E5, muy difícil de ver. D por E5, y ahora dama por H5, C por B2 y caballo por B2. Era interesante, pero bueno, tras B4 hemos visto lo que pasaría si caballo C4, las blancas siguen con alfil B3. Ahora se está amenazando alfil D5. Y las negras defienden esto de manera, digamos, indirecta. Juegan torre B8. Ahora no es posible la jugada alfil D5 sencillamente por caballo E7. Bien, las blancas van a jugar ahora D4. Sin embargo, aquí existe una línea muy aguda, muy complicada, que lo vamos a analizar. Porque esta partida la he analizado con Stockfish. Las blancas van a jugar D4, pero las blancas podrían haber jugado torre C1 y se hubiera producido un auténtico caos. Fíjate, torre C1, B por C3, torre por C3. Lo mejor aquí que tienen las negras es alfil C5. Y aquí las blancas disponen de una jugada muy fuerte y además es totalmente correcta y es bastante difícil de ver. Es una jugada que merece un doble signo de admiración. La jugada es nada más y nada menos que alfil por E5, totalmente correcto. Y ahora existen distintas posibilidades, tanto caballo por E5 como D por E5. Vamos a analizar en primer lugar caballo por E5. Posteriormente analizaremos D por E5. Caballo por E5, si caballo por E5, sencillamente caballo por E5 y ahora alfil B4. También analizamos más tarde lo que pasaría si D por E5. Alfil B4 y la posición estaría igualada. Bien, en lugar de alfil B4 se podría haber jugado D por E5, pero entonces sigue torre por C5. Ahora se está amenazando al caballo que está en H5, caballo F4 y torre por C7. Y las blancas tendrían ventaja. Bien, volvamos a la posición anterior. Hemos visto alfil por E5, hemos analizado caballo por E5. Vamos a ver lo que pasa si directamente se juega D por E5. Si directamente se juega D por E5, sencillamente torre por C5, caballo F4, se amenaza al peón que está en D3 y ahora caballo C4. Y las blancas tendrían ventaja. Bueno, como he dicho antes, ahora sería un error aquí jugar alfil D5. Alfil D5, sencillamente caballo E7. La torre ya no está en A8. Volvamos a la partida Capablanca-Kasparov. Torre B8 para prevenir de manera indirecta alfil D5. Las blancas siguen con D4. Y aquí una jugada muy fuerte por parte de las negras. B por C3 es lo mejor. La jugada caballo por G3, jaque, era bastante peor. Vamos a verlo. Sí, caballo por G3, F por G3, dama G6, torre C1, B por C3, torre por C3, caballo por D4, caballo por D4, alfil por D4 y torre C F3. Y la posición estaría igualada. Las blancas amenazan torre F6, no se puede capturar el peón que está en B2 por la sencilla dama C2. La posición más o menos estaría igualada. Así que tras D4 de las blancas, las negras juegan la correcta B por C3. B por C3 y ahora caballo F4. Ahora las blancas van a jugar aquí D por E5. Stockfish prefiere aquí la jugada torre B1. Torre B1 y rey G7. Vamos a verlo. Torre B1, rey G7. Las negras tendrían una muy pequeña ventaja, prácticamente nada. Vamos a la posición anterior, caballo F4, acaban de jugar las negras, D por E5,
D por E5. Aquí viene lo que se puede considerar ya el primer error de la partida. Ojo, esta partida la he analizado con Stockfish 16. Aquí las blancas juegan rey G1. Lo correcto era jugar torre B1. Vamos a verlo. Torre B1, lo mejor que tienen las negras es jugar G4, H por G4 y alfil por G4. Y la posición más o menos estaría igualada. Las negras tendrían una muy pequeña ventaja, prácticamente nada. Pero tras D por E5, las blancas juegan rey G1. Torre D8, alfil por F4. Aquí, según Stockfish, la jugada dama C2 hubiera sido más precisa. Dama C2 y luego caballo E7. Pero las blancas juegan alfil por F4. Y aquí hubiera sido un error jugar G por F4, que seguramente te estarás preguntando, bueno, aprovechamos que este alfil en A7 ejerce rayos X indirectos sobre el rey para jugar G por F4 y abrimos esta columna G para la torre y tendríamos un ataque muy fuerte por parte de las negras. Pues no, la jugada G por F4 no es lo mejor. Lo correcto aquí es jugar dama por F4. Dama por F4 y ahora torre B1. Si ahora las blancas juegan alfil de 5, vamos a ver lo que pasa. Alfil de 5 sencillamente caballo E7, dama E2 y H5. Y las negras tendrían ventaja. Por eso es mejor jugar torre B1 que alfil de 5. H5, y aquí viene prácticamente el error que le va a costar la partida a Capablanca virtual. Aquí la jugada alfil de 5 era lo que más resistía, aunque las negras tienen ventaja. En un final, las negras tienen bastantes posibilidades de ganar. Lo correcto, como he dicho antes, era alfil de 5. Alfil de 5, torre por B1, dama por B1 y las negras tendrían ventaja. Pero tras H5, Capablanca virtual juega G3. Hay que tener en cuenta que la posición blanca ya era muy difícil. Dama por G3, jaque, rey H1, dama por H3, jaque, rey H2, se tapa con el caballo. Ahora se está amenazando dama F3, las negras no pueden capturar en C3 debido a la amenaza dama por H5 que sería letal. Alfil G4, ahora se amenaza al caballo que está en D2. La dama no se puede ir porque la torre está amenazando al caballo. Hay que jugar F3 única. Y ahora con una sencilla retirada al alfil, las negras obligan a las blancas a rendirse. Garry Kasparov virtual juega la sencilla alfil C8. Y aquí en esta posición José Raúl Capablanca virtual abandonó la partida, se rindió. Con esta partida Garry es la novena, Garry Kasparov se coloca por delante. Bien, hay que tener en cuenta que cuando se crean partidas con inteligencia artificial entre ambos jugadores, lo que se hace es se coge una base de datos de partidas de un jugador y de ambos jugadores y se pone el mismo motor. En un enfrentamiento real, el motor no sería el mismo. Esa es, en mi opinión, la razón de por qué a lo mejor Capablanca ha llegado a ganar más partidas. Yo personalmente que pienso que en un match entre Capablanca y Kasparov hubiera ganado a Capablanca de manera convincente. Ojo, eso no quiere decir que Capablanca hubiera ganado alguna que otra partida, incluso hubiera habido bastantes tablas. Pero Garry Kasparov hubiera ganado de manera convincente. Pero como he dicho antes, nosotros tenemos una base de datos de José Raúl Capablanca, tenemos otra base de datos de Garry Kasparov y tenemos el mismo motor. El mismo motor, pero en un caso aprendemos de una base de datos de partidas y en el otro caso aprendemos
Bueno, la inteligencia artificial aprende de otra base de datos de partidas de otro jugador y luego se enfrentan entre sí con el mismo motor. Esta es la novena partida. Espero que te haya gustado y recuerda que nos vemos en la siguiente.